Esta mañana vamos a hablar del Pentateuco, ¿sí? Y el Pentateuco lo vamos a tocar como una unidad completa porque tiene que ver en general con la formación del pueblo de Israel como pueblo histórico. Ariel, dale a la primera, el Pentateuco, donde está la figura. Y nos habla de los inicios del pueblo, ¿ok? El tema es un poquito denso. Posiblemente esta sea la clase más difícil y ahora se nos hace más difícil por los slides. Pero la vamos a pasar bien y ustedes van a entenderla bien porque yo voy a tratar de explicarla lo mejor posible. ¿Okay? Primero, ¿qué es el Pentateuco? ¿Okay? Así se le llama a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Okay? A esos primeros 5 libros se les llama Pentateuco. ¿Por qué se les llama Pentateuco? Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se les llama Pentateuco porque en el siglo II después de Cristo, un geólogo y astrónomo griego le puso ese nombre a los 5 estuches que guardaban los primeros 5 libros de la ley. Si ustedes se fijan, Ariel, si ustedes se fijan, ahí hay un dibujito y ustedes ven una jarra con un rollo afuera, ¿verdad? ¿La ven? Esos rollos que están allá afuera se escribieron en pergamino y cada uno de ellos tenía que ver con un libro en particular, uno con Génesis, uno con Éxodo, uno con Levítico, uno con Deuteronomio y uno con Números, se me quedó Números. Ptolomeo en el siglo II cogió los 5 estuches o los 5 rollos y los metió en 5 estuches distintos. Antes estaban sueltos, los mete en 5 estuches distintos y a esos 5 estuches los llama el Pentateuco. ¿Ok? Así que el Pentateuco no es otra cosa que esos primeros 5 libros de la ley que nos ayudan a entender. Yo estoy perdido aquí porque si estamos perdidos allá, yo me pierdo acá también. Su nombre se deriva de 2 palabras griegas, penta, que quiere decir 5, y teuco, que quiere decir rollo. Así que estamos hablando de los 5 rollos de Moisés. Esos 5 rollos se metieron en 5 estuches y a esos 5 estuches como un todo se les conoce como el Pentateuco. ¿Okay? Se escribieron en hebreo, ¿okay? Y se escribieron en pergamino. Tenían 2 patitas a los lados. Vamos para atrás, yo les voy a enseñar. Ustedes los ven ahí, ¿verdad? Así se guardaban, se enrollaban por los 2 lados y se metían en los estuches. Ustedes recuerdan cuando Jesús llega a Nazaret después de haber estado en el desierto, ¿qué hizo Jesús? Entra al templo, coge el rollo del profeta Isaías, lo abre y comienza a leer de ahí. Eso es eso, ¿ok? Lo que les enseñé. Bueno, estoy perdido, sinceramente, porque si allá nos perdemos allá, yo me pierdo acá. De ahí en adelante, del siglo II en adelante, la iglesia acuña ese nombre Pentateuco para describir esos primeros 5 libros de la ley. Ahora, nosotros cuando hablamos de esos primeros 5 de la ley, libros de la ley, ¿cómo los llamamos? El Pentateuco o los 5 rollos, ¿ok? Se les conoce también como la Torá.
Ese es el nombre original del Pentateuco, la Torá. ¿Qué quiere decir la Torá? La ley. Esos 5 libros contienen la ley de Moisés, que fue dada al pueblo. ¿Ok? Y también se le conoce como los libros de la instrucción, porque el propósito es enseñar a los judíos cómo deben vivir de aquí en adelante. Yo le voy a decir ahorita cuándo es de aquí en adelante. ¿Está bien? Esos 5 libros están por encima de cualquier otro libro en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí se guarda todo lo que tiene que ver con la ley. A través del tiempo, esos 5 libros se van a constituir en el elemento fundamental del pueblo para guardar los mandamientos. Para los judíos, cuando fueron al Sinaí y recibieron los 10 mandamientos, son los primeros mandamientos que Dios da, esos 10 mandamientos cambiaron su vida para siempre. ¿Por qué cambiaron su vida para siempre? Porque de ahí en adelante los judíos comienzan a ver esos 10 mandamientos originales. Hoy hay un montón más, pero en aquel entonces esos 10 mandamientos originales como la voz de Dios al pueblo. Y la voz de Dios al pueblo implica que hay que cumplir con los mandamientos que Dios otorgó. Por lo tanto, a través de esos 10 mandamientos, el judío dice, ok, aquí hay un pacto. Y ese pacto es entre Dios y nosotros. Y ese pacto hay que cumplirlo de aquí en adelante. Y no lo podemos violar. ¿Okay? Los 10 mandamientos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ya como que me voy cayendo en tiempo. ¿Ok? Poco a poco. ¿Ok? Ahora, ese pacto marcan la vida histórica del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante comienzan a desarrollarse todos esos 5 libros que nosotros le llamamos hoy día Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entendieron? Porque al principio hasta yo mismo estaba confundido por el problema que se nos dio con los slides. ¿Estamos bien? Ok, ahora, cámbiame el slide. Ajá. ¿Cuál es la importancia de esos 5 libros? La tradición judía nos dice que esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Moisés escribió la Torá, vamos a llamarlo de ahora en adelante la Torá. Él la recibió. ¿En dónde? En el Sinaí. Él la escribió y él la transmitió al pueblo. Y esos 5 libros en conjunto tienen un propósito bien definido. ¿Cuál es el propósito de esos 5 libros? Pues miren, formar una nación históricamente hablando. Hebreos que antes no tenían un pueblo, que estaban en Egipto, que estaban errantes y esclavos en Egipto, ahora llegan al Sinaí, ahí Dios les da los mandamientos y ¿qué se constituye de ahí en adelante? Esos hebreos se constituyen en una nación y a esa nación después se le va a llamar Israel, ¿ok? Así que después de una esclavitud no deseada en Egipto por más de 430 años o 430 años, los hebreos llegan hasta el Sinaí. Dios le dice a Moisés, sube acá, deja el pueblo abajo, yo te voy a dar los mandamientos, estoy parafraseando, esos mandamientos tú los vas a transmitir al pueblo. Moisés los recibe, Moisés los escribe y se los entrega al pueblo. ¿En qué los escribe? En 2 tablas. Ustedes lo han visto en todas las películas que hemos visto de los 10 mandamientos, ¿verdad? En 2 tablas. Y esos 10 mandamientos se constituyen en el elemento constitutivo del pueblo de Israel. Por lo tanto, ahora la Torá o el Pentateuco, porque después se van desarrollando
en los otros libros que les mencioné, se convierte en la espina dorsal de todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Tengo que ir rápido porque también me dijeron que tenía que terminar a las 11 menos cuarto, así que por todos lados estoy pillado. Se constituyen en la espina dorsal porque están por encima de todos los demás libros del Antiguo Testamento. Para el judío, lo más importante es la Torá o el Pentateuco, esos 5 libros, ¿ok? A lo mejor ahora acabo más rápido de lo que me dijeron, pero así es la vida. ¿Por qué razón se constituyen en lo más importante para el pueblo de Israel? Porque cuando vemos esos 5 libros en conjunto, el domingo que viene vamos a empezar con Génesis, así que ya vamos a pasar toda la introducción. El domingo que viene vamos al grano, vamos a Génesis. Esos 5 libros en conjunto contienen todos los elementos de un código legal constitucional, ¿okay? Que son constitutivos de un pueblo. Y cuando nosotros vemos lo que contiene ese Pentateuco, ¿qué es lo que vemos? Vemos ahí historias sobre los comienzos. ¿Sí? Vemos leyes y mandamientos religiosos. Vemos códigos civiles, éticos y sociales. ¿A qué les suena eso a ustedes? ¿Se acuerdan la primera clase que dimos? En el 1786 antes de Cristo. ¿En dónde aparece el primer código social, civil y moral? El código de Hammurabi. ¿Quién lo dijo? Tienes A. El código de Hammurabi en la Mesopotamia, en Babilonia. Ahora, ¿qué se nos parece esto? Una constitución como la tenía Babilonia. Y Babilonia se fundó casi 1000 años antes de Cristo. Por lo tanto, cuando miramos esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, estamos viendo un documento, un solo documento. No los podemos leer por separado, interpretarlos por separado, porque no los vamos a entender. Un solo documento que contiene todos los elementos constitutivos de un código constitucional que le da identidad propia al pueblo de Israel. Ahora, Israel ya no son un pueblo esparcido en Egipto, hebreos, esclavos que no tienen razón de ser. Ahora Israel se constituye en un pueblo a través de esos 5 libros que se conocen como el Pentateuco. Por lo tanto, no podemos ver esos 5 libros, como les dije, individualmente, porque ejercen una función colectiva. Génesis, ¿qué nos narra? Los comienzos, lo vamos a ver ahorita. Los comienzos, la caída, etcétera, etcétera. ¿Qué nos narra Éxodo? La elección del pueblo. ¿Qué nos narra Levítico? Las leyes que se le otorgan a los levitas para regir el templo y para oficiar el templo. ¿Y qué es Números? Números es una serie de genealogías que van desde Moisés hasta casi el final del tiempo de los reyes, y se edita y se pone en un libro. ¿Y qué es Deuteronomio? La segunda ley. 5 discursos de Moisés. Todo eso lo vamos a ver después. Por lo tanto, para el judío no hay otro libro más importante o no hay otro documento más importante que el Pentateuco. Y ese Pentateuco se le conoce como los 5 libros de Moisés. ¿Estamos bien o están perdidos? ¿Cuántos están perdidos? Levanten la mano. Nadie. Pues el único perdido aquí soy yo. Nadie está perdido.
Bueno, yo espero. Ok, seguimos. Ahora vamos a dividir esos 5 libros que se conocen como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Si me corren el slide, ¿para dónde es? No, para atrás. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Ahí. Ariel, estamos cruzados. Ahí. ¿Cómo se divide el Pentateuco? En 2 grandes divisiones. Primero, de Génesis 1 al 11, que no es otra cosa que historias de la creación y de la caída del ser humano. Y esas historias son de carácter universal, cósmico. Los primeros 11 capítulos nos cuentan la historia del ser humano desde su creación hasta el diluvio y la Torre de Babel. No tienen que ver nada con Israel. ¿Por qué? Porque su énfasis es de carácter universal. Miran a lo general. Por ejemplo, ¿cómo comienza la Biblia? En el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuándo es el principio? Nadie sabe. ¿Verdad que no? No sabemos el cuándo. ¿Qué le interesa al autor del Génesis 1 al 11? El cómo. No el cuándo se creó el universo. Le interesa en cómo se creó el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Ahora, es bien importante porque en términos teológicos esa primera división nos quiere enseñar 3 cosas fundamentales. Primero, la creación perfecta de Dios y su relación con el ser humano en su estado de inocencia. ¿Ok? Y ese estado de inocencia lo encontramos en los capítulos 1 y 2. Dios crea al hombre, crea a la mujer, y hay un dato bien interesante. Dice que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con Adán y Eva. Así que ahí hay una relación como personal entre un Dios y los seres que Él creó. Es bien interesante esto porque ayer, mi hijo vive en Tennessee, es que no puedo, tengo que decir lo que se me viene a la mente para poder comparar. Mi hijo vive en Tennessee. En Estados Unidos está cayendo una tormenta de nieve como nunca en la historia. Y le han caído ya 8 pulgadas de nieve donde él vive. Me escribe un texto y me dice: papi, yo he estado meditando aquí y yo no soy el teólogo eres tú. Pero yo acabo de ver un slide, una presentación en donde una leona salva a un venado que no es de su raza de las garras de otro león y no se lo come. El león no se lo come. Y me dice: ¿cómo es posible eso si nosotros somos seres caídos y comemos carne de animales? ¿Y por qué ese animal va y salva al otro animal instintivamente? ¿Saben por qué? Porque esa fue la intención de Dios cuando nos creó. Dios nos hizo seres sin pecado, seres que podían convivir con el resto de la naturaleza que Dios hizo, con los animales, con las bestias del campo, con las aves, con los peces. Eso es lo que nos dice Génesis 1:1, lo vamos a estudiar el domingo que viene. ¿Y por qué ya eso no sucede?
el segundo punto. El hombre cayó. Así que Génesis 1 del 1 al 11 también nos habla de la caída del ser humano. Primero, la creación de Dios y la relación con ese hombre en su estado de inocencia. Capítulos 1 y 2, ustedes los tienen en los slides. Segundo, la caída de ese ser humano. El ser humano cayó. Capítulo 3, Dios está moviéndose en el huerto y no ve a Adán y a Eva por ningún sitio. Y Adán y Eva no aparecen. Y Dios les dice: Adán, ¿dónde tú estás? Que yo no te veo. ¿Se acuerdan del jueguito aquel veo? No, yo no te veo. Y Adán no aparece. Y de repente, ¿qué dice Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Los dos estaban desnudos. Nunca habían descubierto su desnudez porque su mente era una mente en estado de inocencia. Ahora se les despierta la conciencia a causa del mal que entra al mundo, que lo vamos a ver la semana que viene, y se esconden. ¿Y qué hace Dios? ¿Sé qué pasó? La mujer que me diste. Aquí hay más mujeres que hombres, así que tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. La mujer que me diste se fue allá y se comió un fruto. ¿Y quién les dijo que se comió? Fue la serpiente. ¿Y qué pasa? Dios los destituye de su propio estado de inocencia. ¿Ok? Y el capítulo 4, ¿qué nos narra? La expulsión del huerto y la entrada de la muerte al mundo. El primer fratricidio que se dio en el mundo se dio cuando Dios echó del huerto a Adán y Eva. Muchos años después, primero nació Caín, después nació Abel. Caín le entregaba las cosechas a Dios, Abel le daba los sacrificios más buenos. Caín se ensañó contra Abel, lo entrampó y lo mató. Y Dios le dijo a Caín: Caín, ¿dónde está Abel? La misma pregunta que le hizo a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Caín, ¿dónde está Abel? Y Caín dijo: yo no sé. Yo no sé. ¿Y qué hace Dios? Lo confronta con su pecado, lo saca del huerto, le dice: de aquí en adelante serás maldito. No te van a matar porque te voy a poner una marca en la frente para que todo hombre que te vea sepa quién tú eres, pero estás ¿qué? Echado de todo lo que tenga que ver con la relación con Dios. Así que lo que vemos ahí es una creación perfecta versus un ser humano que pierde su inocencia y cae delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. El otro slide, por favor. La segunda división del Pentateuco, acuérdense que estamos hablando de los primeros 5 libros de la ley o de la Torá, nos narra ahora la historia de los inicios de una relación en particular. Y eso lo vimos el domingo pasado. ¿Ok? Ahora vemos un cambio de lo general, Génesis 1:11, del 1 al 11. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, a una relación en específico. Dios llama a una persona y le da una promesa. En otras palabras, nos narra la historia de un Dios que elige y llama a un pueblo. ¿Okay? Y se establecen 4 elementos fundamentales que van a dar razón de ser a ese pueblo. Primero, una promesa. ¿A quién Dios le da la promesa? A Abraham. ¿Cuál es la promesa? Haré de ti una nación
tan grande que será incontable como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y hablamos la semana pasada de Abraham, que era ¿qué? Un caldeo que no conocía a Dios y que Dios habló directamente con Abraham y lo envió a salir a una tierra que Abraham no conocía. ¿Y qué hizo Abraham? Y le dijo: no, Señor, espérate un momentito, que tengo aquí que bregar con el micrófono y cuadrar con Ariel los slides y todo eso, y después vamos. Eso le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Abraham a Dios. ¿Qué le dijo Abraham a Dios? Recogió a toda su familia, porque eran clanes, recogió a todo su clan y salió. ¿A dónde salió Abraham? Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero ¿qué es lo importante aquí? Abraham obedeció a un Dios que nunca conoció hasta ese momento. La segunda parte de esos elementos constitutivos, la elección en el Sinaí. Moisés está pastoreando unas cabritas frente a un monte que su suegro lo había dicho: ahí vive un Dios, y cada vez que hay truenos y centellas y relámpagos, ese Dios se manifiesta. Y un día está Moisés que pastoreando las ovejas, pastoreando las cabras, ve que el monte comienza a humear y sube. ¿Y con qué se encuentra? Con una zarza que está ardiendo. ¿Y qué escuchó Moisés? Estamos brincando a Éxodo, pero le dije que eran 5 libros, así que estamos tocando uno por uno. Después los vamos a tocar en detalle. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Lo llamó por su nombre: Moisés, Moisés. Y Moisés se cayó de rodillas y le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Y cuál fue el propósito de ese encuentro entre Dios y Moisés? Llamar a Moisés para que volviera a Egipto a liberar esos 3 millones de hebreos que estaban allí en esclavitud y traerlos nuevamente al Sinaí a otorgarles la Torá, la ley. ¿Ok? ¿Y qué hace Moisés? Moisés empieza a tartamudear porque Moisés era gago. Yo me imagino a Moisés diciendo: yo no puedo ir para allá abajo. Yo salí de allí porque me iban a matar allí. ¿Ah? ¿Y qué Dios le dice? No temas. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Y qué hace Moisés? Regresa a Egipto, busca a su hermano Aarón, que no es tartamudo, que no tartamudea, y Aarón se convierte en la voz de Moisés. Y todo lo que Dios dijo se cumplió al pie de la letra. La elección en el Sinaí, después vamos a ver cómo se da eso. La liberación del pueblo. Éxodo capítulo 12, la Pascua. La Pascua y la futura liberación del pueblo. La noche antes de que el pueblo saliera de Egipto, Dios manda, o la semana antes, porque hubo que preparar ese cordero, Dios manda a matar a un cordero de 1 año sin mancha, tiernecito, y que con esa sangre los hebreos pintaran los dinteles de las puertas. Todavía no son un pueblo, siguen siendo hebreos esclavos en un país desconocido. Y al otro día salen. ¿Hacia dónde salen? Otra vez, hacia donde Dios los va a llevar. A Canaán, una tierra que no conocen, que nunca han visto. ¿Ok? Y el cuarto elemento que compone esa segunda sección tiene que ver con el pacto. Dios lleva al pueblo al Sinaí, al mismo lugar en donde se encontró con Dios.
Dios lleva al pueblo al Sinaí, Dios llama a Moisés, Moisés sube, habla con Dios, Dios habla con Moisés. ¿Y qué le da Dios a Moisés? Un saludo. Hey Moisés, ¿cómo estás? Eso es lo que Dios le da a Moisés. ¿Qué le da Dios a Moisés? Los 10 mandamientos. Por lo tanto, ¿en qué se constituyen esos 10 mandamientos? En la ley original que Dios le da al pueblo. Hoy día, o durante el Antiguo Testamento, hasta hoy día, hay un documento que se conoce como el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Pues es un libro que incluye, o un documento, gracias Elías, un documento que incluye otras leyes que salieron de la Torá. Y a eso se le conoce como la Torá Shebe'al-Peh. Anótelo por ahí, no es difícil. Torá Shebe'al-Peh. ¿Y qué es la Torá Shebe'al-Peh? La ley oral que se fue dando después que el pueblo comenzó a evolucionar y a crecer y a desarrollarse, que se compiló en documentos hasta llegar a un documento que se conoce como el Talmud, y al Talmud se le dio el cierre el primer siglo después de Cristo, y ese libro ahora constituye todos los documentos legales del pueblo de Israel. Ajá. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Yo vi allá atrás. ¿No? Ok, está bien. Bueno, así que esos 4 elementos, la promesa, Abraham, la elección, Moisés, la liberación, el éxodo y el pacto, el Sinaí, están íntimamente ligados con la creación de Israel como un pueblo histórico. ¿Ok? Y de eso es que se trata la segunda sección del Pentateuco. Primera sección va de dónde a dónde. Del 1 al 11. Y la segunda va de el 12 al 34. ¿Verdad que sí? Ok, ahora yo creo que aquí es donde tenemos el problema. ¿Esa la tenemos? ¿O ya se acabó? Ajá, ok. ¿Cuál es la diferencia? Escribir lo que tú quieras anotar de lo que yo estoy diciendo. No, eso si tú quieres. Todo lo que tú quieras. No es obligado. Si tú quieres. No lo escribe. Vamos a seguir. Ok. Ahora, vamos a ver eso. ¿Eso ustedes lo tienen en los slides? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre las dos divisiones? La primera división, ya lo dijimos, nos presenta a un Dios creador del universo en general y de la humanidad en general. Al que escribe Génesis 1:1, lo que le interesa es hablar de la creación del ser humano. ¿Sí? Por eso comienza con esa frase: en el principio creó Dios. Y a eso se le conoce como Baraj Elohim. Anótelo. Dios creó. No está ahí. ¿Está? Pues el que no está soy yo. Estoy en otro sitio. Baraj Elohim. ¿Qué quiere decir eso? En el principio creó Dios. Y volvemos otra vez.
es la revelación de un Dios que crea, que da una promesa, que elige a un pueblo, que lo libera y en el Sinaí hace un pacto con ese pueblo. Si ustedes escuchan mi voz y guardan mis mandamientos, dijo el Señor, yo les haré un especial tesoro, un pueblo santo, escogido para mí. Eso se llama un pacto. Si ustedes hacen lo que yo les digo, entonces, ¿ok? La última pretende dar respuesta a la primera sección. ¿Por qué? Porque la primera división termina con la cúspide de la maldad del ser humano. Dios llama a un hombre que construya un arca, le dice, ya me cansé de la maldad del ser humano, ya no la tolero más, voy a destruir al hombre que yo creé y tú vas a construir un arca. Y Moisés tardó 120 años predicándole a esa generación y no le hicieron caso. Y a los 120 años, ¿qué empezó? Cayó una lloviznita, después cayó un aguacerito, después cayó una tormenta de nieve, como estaban Javier y Ana allá en Nashville, después se convirtió en hielo y los carros chocaban unos con otros. No, eso lo estoy diciendo yo acá. Empezó a llover y la gente se burlaba de Noé. ¿Y qué pasó? Cuando las aguas comenzaron a subir de debajo de la tierra y de arriba de la tierra, la gente quiso meterse en el arca, pero ya era too late. Estaban tarde, ¿ok? Así que la segunda sección pretende dar respuesta a la primera sección. Dios llama a Abraham y le dice, Ana Belén, Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué dice? El micrófono. Está todo el mundo trabuloqueado hoy, no te preocupes. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Ajá. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Ok. Así Queda que, un versículo. ¿cómo? Que queda un versículo. Sí. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ok, fíjense el contraste. La primera termina ¿cómo? Con muerte, con exterminación. La segunda división comienza ¿con qué? Con promesa, con vida nueva, con una historia nueva. Y esa promesa se da después de la historia del diluvio y de Babel. Así que ahora lo que vemos es no una creación nueva, pero sí la esperanza del ser humano de volverse a relacionarse con ese Dios creador que en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Ahora vamos para la otra. Ariel, ok. Sigue la otra. ¿Esa es la última? Ok. Ahora, bórrala, sácala de ahí. No la vamos a tocar. Ya nos quedan 4 minutos. ¿Quién escribe el Pentateuco? ¿Ah? Moisés. ¿Y cómo nosotros sabemos que fue Moisés? Moisés escribió los 5 libros. ¿Ah? ¿Qué ustedes dicen? ¿Quién es Moisés en el Pentateuco? Es el libertador. ¿Verdad que sí? El libertador. No hay figura más grande en el Antiguo Testamento para el judío que Moisés. Porque Moisés fue el libertador y el dador de la ley. Eso se llama the lawgiver. El que da la ley. Por lo tanto,
podemos ver la mano de Moisés como la figura principal detrás de todo el Pentateuco. Fue quien lo originó, fue quien escribió gran parte del Pentateuco. ¿Ok? Posiblemente no todo, porque en Deuteronomio 34 al final nos da una clave que Moisés posiblemente no escribió todo el Pentateuco, escribió la mayoría. Y dice, y murió Moisés a la edad de 120 años. Moisés no pudo haber escrito eso. ¿Verdad que no? ¿Por qué no pudo haber escrito eso? Pues ya estaba muerto. ¿Te ha visto algún muerto que escriba? Me avisa para yo salir corriendo. ¿Verdad que no? Y Moisés murió a la edad de 120 años. Pero Moisés originó el Pentateuco y escribió los primeros 2 libros y el Deuteronomio por lo menos. Levítico y Números no estamos seguros, pero Génesis, Éxodo y Deuteronomio, gran parte del Deuteronomio fue escrito por Moisés. Así que es el originador del Pentateuco y el redactor de la mayor parte del Pentateuco. Vamos a leer Éxodo 17, 14. ¿Ustedes tienen ese slide ahí o no? ¿Lo tienen en sus papeles? Ok. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado. Y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Ok. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Dios hablaba cara a cara con Moisés, audiblemente. Ok. Moisés no lo veía, pero Dios le hablaba. ¿Qué le dije? Le dijo, escribe en un libro, ¿qué? Todo lo que te he dicho. Todo lo que te he dicho. Así que Dios mismo le da las instrucciones a Moisés para escribir. Ahora vamos a ver Éxodo 24, 4 al 7. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Después tomó todo el libro de la alianza. ¿Y qué más dice Ana Belén? Y dice, entonces, todo lo del sacrificio, ¿cómo lo iba a hacer? Después tomó todo lo del libro de la alianza y ¿qué hizo? Se lo leyó al pueblo. Se lo leyó al pueblo. Y entonces vino la promesa de ellos. Entonces, ¿qué es el libro de la alianza? Pues la Torá. La Torá. Lo que Moisés había escrito. Dios mandó a que Moisés se lo leyera al pueblo. Y como si eso fuera poco, en el Nuevo Testamento, en Mateo 23, verso 2, Jesús mismo reconoce a Moisés como el originador del Pentateuco. ¿Qué dice ahí? Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene ¿de quién? De Guasiri, que está allí sentado. ¿Sí? O de Elías, que está ahí sentado. De Moisés. ¿Y quién es Moisés? El libertador. ¿Y por qué es el libertador? Porque Dios lo escogió para la fundación de un pueblo. Y dice, en la cátedra de Moisés. ¿Ustedes saben qué era la cátedra? Los que han ido conmigo a Israel saben lo que es la cátedra de Moisés. ¿Quién se acuerda? Era un asiento en piedra
bien grande, yo les voy a traer posiblemente la imagen la semana que viene, en donde se sentaban los que leían la ley. La cátedra no era un papel en donde se leía, era un asiento. Por eso dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que hemos visto 3 cosas hoy. Primero, los orígenes. Segundo, la caída. Tercero, la restitución de ese ser humano a la comunión con Dios. Y para finalizar, reconocer que Moisés fue a quien Dios llamó para escribir la Torá. ¿Ok? Son las 10:48, me pasé por 3 minutos, pero ahí nos quedamos. Hoy, Elías, despídanos en oración. El domingo que viene vamos a empezar con Génesis. Yo les voy a dar un documento bien interesante. Y ustedes se lo van a leer y lo van a entender completito, no se preocupen. ¿Sí? Vamos a orar.